tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Principios de Vida Podcast. En este espacio recibirás información para fortalecer tu vida personal y tu vida familiar. Hoy, en este caso, este podcast está abocado a inversiones. Hoy hablamos de finanzas. ¿Y quién mejor para compartir principios sobre finanzas que la licenciada Gabriela Godoy? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Excelente, Norman, un gusto realmente compartir este tiempo para hablar de este tema de inversiones, porque la mayoría hasta fin de mes está llegando. Pero ¿y qué pasó cuando llegan a fin de mes? Hay más. Y esta es la tarea más interesante, aprender a invertir. Bueno, la vez anterior habíamos conversado acerca de deudas. Suponemos que la gente hizo la tarea, ¿verdad? Fue solucionando aspectos que tienen que ver con la deuda. Y en esta ocasión queremos hablar de inversiones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el proceso, ¿sí? Le sacamos a la gente de la deuda. Si aún estás en el proceso o no empezaste ese proceso, te invitamos a contactar con la fundación para que ellos puedan ayudarte a hacer un plan de pagos de tu deuda y tomar los cursos de finanzas para ordenar todo ese aspecto financiero. Ahora, si ya pasaste ese proceso y querés ir a un siguiente nivel, hoy conversamos de inversiones. ¿Qué son las inversiones o por dónde arrancamos este tema, Gaby? Bueno, para uno aprender y comenzar a invertir, tiene que tener dos conceptos. El primer concepto es saber qué es un activo y el segundo es saber qué es un pasivo. Según Robert Kiyosaki, que es un gurú del tema de las finanzas, que realmente ha sido uno de mis mentores, inclusive estuvo en Paraguay, él dice de forma muy sencilla, ¿qué es un activo? En la facultad de ciencias contables o administración o economía nos enseñan que un activo es un bien que uno posee. En inversiones, un activo es algo que pone dinero en el bolsillo. ¿Y qué es un pasivo? Según Robert Kiyosaki, y creo que es lo más lógico, es algo que saca dinero de tu bolsillo. O contablemente se habla que es una deuda, es algo que uno debe. Entonces, dice él, si vos sabes la diferencia entre un activo y un pasivo, lo único que tenés que hacer durante toda tu vida es construir activos, invertir en activos, algo que pone dinero en tu bolsillo. Ok, quiero arrancar con una idea, Gaby, que solemos escuchar bastante, que dice, voy a hacer un crédito de, pongámosle 10 millones de guaraníes, ¿ok? Y este crédito voy a usar para abrir un emprendimiento. Y el crédito se va a pagar solo. ¿Qué tranquilidad tenemos de que se va a pagar solo? Esa es la primera pregunta que tenemos. Nosotros muchas veces comenzamos un emprendimiento sin mucha experiencia y lo peor, que ya comenzamos con deudas. ¿Y qué trae cualquier emprendimiento o cualquier inversión? Trae junto el riesgo. ¿Y qué pasa si las cosas no salen como uno quería? Porque a veces uno planea muy bien y después no salen bien. De Guatemala uno se va a Guatepeor. Me pasó a mí. Con un emprendimiento Con un querías, sí emprendimiento, querías abrirlo. sí. ¿Cómo fue eso, Gaby? Y quería arrancar con un pequeño negocio y no tenía el dinero y comencé a usar tarjetas de crédito para ese emprendimiento. Vendía ropas y inclusive comencé a hablar con otras chicas que vendan conmigo y todo bien, porque la ropa se vendía al contado. Yo retiraba las ropas, compraba con la tarjeta de crédito y teóricamente a los 30 días tenía que pagar esa ropa. Y te quedabas con la ganancia. Y me quedaba con la ganancia, La pero idea hasta ahí, bien. todo bien. Pero ¿qué pasó? Yo también, por supuesto, tomaba pedidos antes, porque ya era todo sobre pedido, no era que iba a salir a vender. Entonces, nos íbamos, entregábamos los pedidos y ¿qué pasó? Algunas clientes no te pagaban, te decían, no, te voy a pagar la semana que viene, esto, aquello. Las vendedoras que yo tenía a mi cargo, algunas se iban, le pasaba lo mismo y no solamente les pasaba eso, sino que después ya no me pagaban absolutamente nada de la ropa que habían retirado. O se mudaban las clientes. O lo que sea, lo que sí que yo me quedé ahí con un
problema tremendo y por querer salir más rápido de la deuda comencé ese emprendimiento y al final me hundí mucho más. A ese punto quiero llegar, Gaby. Uno planifica y en la planificación suena tan bien y uno se enamora de la idea y del emprendimiento, lo cual no está mal hasta cierto punto el enamoramiento porque le pones garra, ¿verdad? Pero la garra a veces no es suficiente, ¿verdad? Hay Y que ser más fríos y analíticos en ese sentido. es que todo emprendimiento, si vamos a hablar netamente de emprendimiento, tiene su proceso. Y el primer proceso es la experiencia. Y aunque tengamos experiencia, pueden haber miles de imponderables. Entonces, si vamos a comenzar un emprendimiento o vamos a hacer una inversión, lo ideal siempre es comenzar con un capital propio, con el ahorro. Por eso no hay que comenzar demasiado grande, hay que comenzar donde a uno le da la capacidad. Entonces, si pasa cualquier situación que uno no lo tenía previsto, uno pierde sus ahorros. Hasta ahí. A ese punto quería llegar, Gaby, también, otra vez. ¿Cómo deberías de haber iniciado ese emprendimiento hoy con el conocimiento que tenés? ¿Cómo debería haber sido? Con capital propio. O sea, deberías tomarte una etapa de ahorro. Cuando ya tenés el capital, con ese ahorro abrís el emprendimiento. Así mismo. Por eso, como dije, si me pasa esta situación que comenté, pierdo, ¿qué cosa? El ahorro. Cosa que puedo volver a comenzar. Pero si perdí y encima perdí con deuda, ¿de dónde ahora voy a sacar para pagar las deudas? Y las deudas, recuerden que no vienen solas, vienen con intereses. Entonces no solamente voy a tener que devolver el capital, también voy a tener que devolver los intereses. Y ya perdí con el emprendimiento, cómo uno está emocionalmente, o sea, mucho problema. Por eso hay que ser buenos administradores, volviendo a los principios, hay que tener la cabeza fría y si pasa alguna situación, saber cómo equilibrar esas situaciones. Por eso, siempre antes de invertir, nosotros tenemos que tener una muy buena educación financiera. Por eso los cursos de la Fundación son importantísimos. Sin educación financiera vamos a tener problemas, porque alguna situación puede pasar y al no estar viviendo bajo principios, nos vamos a equivocar. Entonces, eso no quiere decir que todo hay que analizarlo, racionalizarlo demasiado. No, lógico, nosotros también somos personas creyentes, tenemos que pedir dirección a nuestro Padre Celestial. Él nos va a guiar porque tenemos en su palabra que Él dice que nos da el poder para hacer las riquezas. Y si nosotros tenemos su guía, encima estamos viviendo bajo principios y como también dice en varias partes en la palabra, tesoros y aceite hay en la casa del sabio. O sea, el que ahorra, sean como la hormiga, dice. La hormiga primero guarda y después descansa. Nosotros queremos ser como la cigarra, queremos estar sin hacer nada y después nos queremos apurar y después el invierno nos agarra y lógico, aquí no se trata de que se me castiga, no, es que no estamos haciendo bien los pasos y por eso nos puede ir mal y bastante. Para aquellas personas que ya están metidos en esta espiral, ¿sí? ¿Cuándo es el momento? Y puede ser también en base a tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento de soltar eso? De soltar ese emprendimiento que uno ya se da cuenta que está yendo por mal camino. O algunos síntomas que me den a mí un parámetro, Gaby, que yo pueda decir, no está funcionando esto, necesito soltarlo antes de que me hunda más. Bueno, y ahí hay que ser administrador y hay que con la cabeza fría analizar si las cosas, primero en lo personal, si no estoy llegando a fin de mes, luz roja. Si el emprendimiento no está dando un flujo de caja positivo y ya le dimos todo el tiempo, no hay que enamorarse, hay que ser frío. Así también, si uno tiene que cambiar su auto, tiene que mudarse de casa, no te enamores de tu casa. Los activos, todo son cosas. Y uno a las cosas le tiene que tratar como cosas. Ahí tocaste un punto delicado para muchos, ¿verdad? Su casa. ¿La casa es un activo o es un pasivo? Depende. ¿Cómo es eso, Gaby? ¿Pone dinero en tu bolsillo la casa?
Y yo no estoy alquilando, estoy viviendo allí. ¿Pone dinero en tu bolsillo la casa? Y ahora mismo no, Entonces, no, es un activo. es un pasivo. Viene a ser un pasivo para las inversiones. En el momento que la venda, Que la vendas o que la alquiles, pasa a ser un activo. pasa a ser un activo. Ya. Algo que pone dinero en tu bolsillo, sí es un activo. Ese concepto es bastante básico, pero súper entendible. Así mismo. Y por eso que nosotros tenemos que entender, si queremos realmente crecer financieramente y queremos que las inversiones comiencen a ser, que el dinero, mejor dicho, que el dinero comience a trabajar para nosotros, ese es el secreto. Primero, llegar a fin de mes, salir de deudas y luego el principio más importante en este caso es el ahorro. Uno ahorra con 3 razones. Tener un fondo de emergencia, nunca más endeudarse porque uno ahorra primero y compra después sin intereses, al contado siempre. Y tercero, para hacer que nuestro patrimonio crezca. ¿Y cómo vamos a hacer que el patrimonio crezca? Haciendo que el dinero trabaje para uno. Y hay muchas maneras, pero primero hay que tener la mentalidad. ¿Qué dice Robert Kiyosaki? Que entendiendo lo que es un activo y un pasivo, ¿qué hacen los ricos? Invierten en activos y luego gastan. Así piensan los ricos, por eso cada día son más ricos. Porque sus activos le producen un flujo de ingresos y vuelven a invertir y ese flujo hace que tarde o temprano uno ya no necesite trabajar, el dinero ya está trabajando para uno, pero lleva su tiempo. Cuanto más temprano uno pueda comenzar, mejor. ¿Qué hace la mayoría? Dice Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Te invito a leer ese libro y dice que los pobres primero gastan y si les sobra, invierten. Y en realidad, como ni siquiera llegan a fin de mes, ¿cuándo van a invertir? Nunca. Por eso que se mantienen en ese ciclo de pobreza también. Entonces, si queremos salir, tenemos que comenzar a pensar en inversiones, pero no en cualquier inversión. Aquí viene otra materia. Por eso la educación financiera es fundamental. Gaby, quería consultarte también, ¿cuándo uno puede decir estoy apto para abrir el emprendimiento? ¿Tengo que tener 100% ahorrado o con un 50% de ahorro de lo que yo voy a invertir en una primera etapa ya puedo empezar? Eso por un lado. Y por otro lado, habías mencionado algo de fondo de emergencias. Sé que eso se da dentro de los cursos de la fundación, pero por ahí hay gente que no maneja esa información y quisiera que le hagas esa aclaración. ¿Cómo es el fondo de emergencia? ¿A cuánto equivale? ¿Cómo es? Bueno, el fondo de emergencia básicamente es lo que nuestros abuelos hacían. Guardaban algo siempre debajo del colchón por alguna situación que pueda acontecer, ¿verdad? Entonces, más o menos es entre 1, 2 a 3 salarios. Lleva tiempo hacer. Pero eso es para las emergencias, ¿verdad? Y entonces lo ideal es tener 3 fondos. Fondo de emergencia, fondo de compras, entonces así uno ya se evita las deudas. Y el tercer fondo del que estamos hablando es de inversiones. Y esas inversiones, más que nada, lo que nosotros, depende del emprendimiento que querramos, ¿verdad? Porque prácticamente estamos hablando de una opción que es invertir en un negocio, pero hay varias opciones. Hay con aportes mensuales y con un aporte único, por ejemplo. Entonces, para el aporte único, qué sé yo, te quieres comprar un terreno al contado. Entonces, en ese caso, tenés que tener el 100%, pero si lo compras en cuotas, es cierto que vas a pagar con intereses y entonces tenés que tener el valor para pagar el importe, para pagar esa cuota en forma mensual y que no te afecte en tu presupuesto. Y ser conscientes que esa inversión es a largo plazo. Esa inversión es a largo plazo, exactamente. El tipo de inversión que tenés. Así es. Podés realmente recuperar recién en 10 años, en 20 años. Pero por eso, cada uno tiene que ser consciente también, por eso tiene que estar, de ser posible, asesorado. Porque hay asesoramiento. En todo tipo de inversiones
hay asesoramiento, pero hay que asesorarse con personas que tienen una buena trayectoria también. Porque si viene un amigo y te dice, mira, vamos a invertir tanto y en un mes nos van a devolver con el 50% y acá en esta página web tenemos que invertir. Cuidado, cuidado. Eso termina siendo pirámides de estafa. Por eso tenemos que ver también en dónde vamos a hacer el emprendimiento, con qué tipo de empresa y más si es por internet, cuántos años lleva esa empresa, qué respaldo tiene. O sea, uno tiene que estar bien asesorado. Y entender también, Gaby, que esas promesas de crecimiento abrupto dentro de lo que es tu inversión es realmente ficticio, porque eso es lo que produce ese encantamiento de que uno le dicen vas a recibir el 100% de lo que invertiste en 1 o 2 meses, entonces ya te tiene que llamar la atención. También hay que ser un poco inteligentes en ese sentido y no tragarse cualquier cuento, porque para hacer crecer el dinero realmente lleva un tiempo. Nadie te da el 100% de lo que invertiste en menos de un mes. No, hay emprendimientos que podés ganar el 200, el 300, el 500% también. Pero cuidado, cuando te invitan a participar vos solamente pones el capital y no haces nada. Ahí lo que se te tienen que prender todas las luces. Pero si vos sos el que estás desarrollando el emprendimiento, es otra cosa porque vos vas trabajando. Por eso es que hay que tener una muy buena administración también, tenés que hacer bien tu flujo de caja, tenés que trabajar, pero en un orden perfecto, porque también otro error que la mayoría de las personas cuando tienen un emprendimiento quieren tocar el capital de su emprendimiento y lo quieren usar en forma personal. Y después a la larga terminan matando su emprendimiento por eso. Y volvemos de nuevo al orden financiero, Así que, mismo. que era el primer paso que habíamos dicho, ¿verdad? Primero el orden personal para después tener un crecimiento. ¿Y qué pasa, Gaby, para esas personas que nos están escuchando, pero tienen enmarañado todo y está Todo mezclado. todo mezclado, ¿sí? Y bueno, la sugerencia, si vos tenés un negocio, tenés un emprendimiento en donde no, no tenés esa diferenciación, lo ideal es que te pongas un salario, aunque, qué sé yo, tenés un supermercadito, vamos a decir. Vamos a suponer que tenés un pequeño supermercado, un ejemplo. Entonces, como dueño, te tenés que poner un salario y solo eso vos tocas de lo que da el emprendimiento. Pero ¿por qué debería ponerme yo un salario si la empresa es mía, Gaby? Es muy importante esto porque la mayoría no lo hace. Primero, porque cree que todo el dinero que entra en el emprendimiento es de uno. Y el emprendimiento tiene su dinero y nosotros tenemos que tener nuestro dinero. Por eso nos tenemos que poner un salario, ¿sí? Un salario digno que te ayude a pagar todos tus gastos normales, tus necesidades y lo que tengas que utilizar para tu día a día. Tu emprendimiento tiene que tener su propio presupuesto, su propia vida, porque a veces nosotros estamos tocando el capital y después ya no tenemos para comprar mercadería. No, voy a usar nomás un ratito, voy a comprarme esto y después voy a reponer. Ya no se repone. Por eso es justamente importante eso que señalamos del orden financiero personal primero, personal y familiar, ¿verdad? Claro, Porque después, cuando eso va creciendo, si estableciste ese orden en tu vida, posteriormente en la empresa tenés también el mismo orden, ¿verdad? correcto. Ahora, Gaby, quería encaminar un poco así. Te doy paso de que contestes si querías contestar algo que por ahí yo te interrumpí, pero quería encaminar un poco la conversación hacia los tipos de inversión. ¿Qué ideas de inversiones podés darnos a nosotros como para tener una idea de acá a fin de año, donde hay un flujo de dinero bastante importante que se mueve? Quizás algunos reciben aguinaldo o por ahí estás vendiendo un auto o ese flujo de dinero que ocurra en fin de año.
¿sí? ¿En qué puedo invertir para que en el 2026 yo pueda ir adquiriendo esos beneficios, ¿sí? Bueno, y aquí ya vamos a la planificación. Vamos a la planificación. ¿Cómo querés invertir? ¿Querés usar, tenés solamente tu aguinaldo o tenés ese dinero, qué sé yo, recibiste una herencia, vendiste algo, como dijiste, o lo que sea? Bueno, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Voy a hacer pagos parciales o voy a poner todo? Si voy a poner en un fondo fijo, por ejemplo, ahí tenemos las instituciones financieras, en donde las cooperativas, y uno tiene que analizar cuánto me va a dar de porcentaje si pongo en un certificado de ahorro, o en un certificado a plazo fijo. ¿Cuánto me va a dar? ¿Me va a dar 4%, 5%, 10%? Por eso que hay que saber comparar también. Y no hay que enamorarse de este o tal opción. Hay que ir viendo paso a paso. Si uno tiene la posibilidad de, por ejemplo, yo me quiero ir de vacaciones, una meta, o quiero comprarme un vehículo, no sé lo que quieras. Personalmente yo dije, yo para diciembre quiero tener X guaraníes para irme de vacaciones en enero. Y suma mi aguinaldo, suma mi aguinaldo. Entonces yo me fui guardando todo este 2025, un monto de mis ingresos, me fui guardando y cuando llegue diciembre voy a tener. Y me voy a ir de vacaciones tranquila, sin deberle a nadie, no voy a necesitar reventar mi tarjeta de crédito porque ya está todo incluido lo que voy a gastar. Lo mismo, eso para irme de vacaciones y si queremos comprar un vehículo o más si queremos invertir, aún más tenemos que planificar. Quiero comenzar un emprendimiento en el 2026. Perfecto. ¿Qué tipo de emprendimiento? ¿Conoces sobre el tema? ¿O alguien te va a estar asesorando? Entonces, una de las alternativas es, por ejemplo, con pagos mensuales. Ahí vas a las instituciones financieras, también tenés los sistemas jubilatorios. Por ejemplo, puede ser una planificación para uno jubilarse con tanto cuando llegue a los 60, a los 65 años. Uno puede planificar, es un tipo de inversión también. A largo plazo. A largo plazo. Entonces tenés las cajas jubilatorias y demás. Y también podés comprar un terreno si estás pensando a largo plazo. Y si mi idea es tener algo más a corto plazo, Gaby. Si tenés algo a corto plazo, bueno, ahí podés un negocio, podés comenzar con un negocio, ya sea vos podés planificar de qué tipo de productos, con qué uno está familiarizado, ¿verdad? Entonces, puede ser un negocio comercial, industrial y, ¿por qué no, de servicio? Cada uno de acuerdo a sus talentos puede desarrollar. Y no hace falta tener un gran capital para comenzar un negocio. Uno puede comenzar pequeño y después va creciendo. Va creciendo en la medida que también va prosperando ese negocio. Como dije hace rato, busquemos la guía de nuestro Padre Celestial, que Él nos va a guiar en este tipo de emprendimientos y de inversiones. Después están las inversiones inmobiliarias, las casas, terrenos, departamentos. Uno hoy día, hay muchos edificios que se están construyendo, aquí en Asunción por lo menos, y yo creo que en todo el país. Entonces uno puede, si uno tiene un pequeño capital, puede colocar como entrega y el resto va a hacer una hipoteca, por ejemplo. Pero si uno alquila ese lugar, paga solo la hipoteca. Wow. Es una buena opción, ¿verdad? Sí, no, es que uno está pagando de su bolsillo y a los 15, 20 años se termina pagando la hipoteca, está pagado el terreno o el departamento o la casa que uno Y está comprando. allí también quiero volver a resaltar la importancia de lo que hablamos antes. Supongamos que hacemos este negocio, ¿sí? De adquirir un inmueble, un departamento con una hipoteca. Si no tenés tu fondo de emergencia y por 2 meses no se alquiló el departamento, tenés que tener un colchón como para hacer frente a esa situación. Y después volver
hacer resurgir tu fondo de emergencia. Por eso es que es importante que te capacites antes de tomar la decisión de en qué emprender. Y la Fundación Principios de Vida es una de las opciones mm, mejor ubicadas en ese sentido para el hecho de capacitarse, porque no solamente velamos por el aspecto financiero, sino por el aspecto integral de la persona. Así mismo, porque no es, el dinero no está divorciado de lo espiritual, por ejemplo. La mayoría cree que el dinero es solamente aquí para la tierra. No, porque si nosotros somos sabios, somos mayordomos en todas las áreas del tiempo, del dinero y todo lo que nosotros hagamos, si nosotros lo hacemos bajo principios y bajo una buena guía, tanto a nivel intelectual como espiritual, todo va para bien. Por eso bien Salomón decía, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Quiero hacer un resumen, Gaby. ¿Sí? No apresurarse es el paraguas fundamental para empezar. ¿Ok? Tengo que llegar a fin de mes, tengo que tener un fondo de emergencias y tengo que tener un ahorro. Una vez que cumplo estos cuatro ítems, ahí estoy, digamos, en condiciones de emprender. ¿Es así, Gaby? De emprender o de invertir. De emprender o invertir, Sí, sí. porque de repente uno puede invertir en algo y uno no hace nada por eso. De eso se trata. Por ejemplo, yo pongo en un fondo el dinero y lo único que yo hago es esperar que el fondo me pague los intereses. Nada más. No estoy trabajando activamente. Por eso también están las inversiones que son activas y las inversiones que son pasivas, que son las activas en las que yo estoy involucrado personalmente para que produzca. Y las pasivas, que eso es lo que todo el mundo quiere, los ingresos pasivos famosos, que uno sin hacer nada, uno sigue recibiendo. Y de ser posible de por vida, de ser posible Ese es el de... sueño del pibe, ¿verdad? Claro, pero para eso uno tiene que cumplir con esos pasos que mencionaste y también siempre uno tiene que estar despierto, tiene que estar siempre analizando. Hoy en día, por ejemplo, hay una inversión que a mí personalmente me llama poderosamente, que son las criptomonedas. Y no son malas inversiones. El que va a invertir, miren que después no digan, ahí en la fundación me recomendaron. No, solamente que es una opción para que la gente conozca o busque educarse financieramente también en eso, porque hoy en día, ¿qué está pasando? Cada, cada billete de 100.000 guaraníes que nosotros tenemos en el bolsillo está perdiendo valor. Y no es porque por otra cosa, sino que por la inflación. Y eso no pasa solamente con el guaraní, pasa con el dólar, con el euro, con el yen, con todas las monedas. Entonces nosotros tenemos que aprender también a invertir en activos reales. Y hoy en día, aparte del oro, la plata y otros que siempre fueron activos reales, están, por ejemplo, el Bitcoin. Es una opción. Es una opción que quiero que busquen información porque pasa a ser un buen activo también. Que cuando uno va también a tener activos en inversión, tiene que tener, como se dice, un portafolio. No tiene que poner todos los huevos en una sola canasta. Exactamente, Siempre hay que ¿verdad? tener diversificación. Entonces, para ir analizando, yo les doy esta opción. Aparte de todas las opciones tradicionales que tenemos, podemos ir analizando también. Es importante ir explorando opciones que uno tiene en la parte de inversión y estar seguros de que realmente sea una empresa que ya esté hace varios años en el mercado, ¿verdad? No aventurarse con cosas muy, muy innovadoras que están por ahí hace meses nada más. Y bueno, Gaby, queremos hacer el cierre de esto y bueno, no sé si tenés unas palabras, un consejo que quisieras darles a esas personas que están en esta etapa de decisión de en qué invertir, ¿verdad? El mejor consejo es
Cuanto antes comencemos, mejor. Porque si nos equivocamos, podemos volver a levantarnos rápidamente y más si invertimos de nuestros ahorros y no con deudas. Porque ahí nos vamos a hundir mucho más rápidamente. Entonces, comencemos, enseñémosles también a nuestros hijos a la brevedad. Porque el pueblo judío, ¿por qué es tan próspero? Porque desde que son pequeños, a sus hijos ya les enseñan los principios del manejo del dinero y las inversiones. Por eso la mayoría ni siquiera trabaja como empleado, ellos tienen emprendimientos. Y eso es lo que les produce esa riqueza que tienen. Entonces, nosotros comencemos lo antes posible. Y no importa la edad, si ya tenemos 30, 40, 50, 60 años, nunca es tarde tampoco. Entonces, hagamos esta tarea. Tengamos nuestro fondo de inversiones y comencemos a invertir sabiamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta fue una edición más de Principios de Vida Podcast y te esperamos todos los martes a las 20 horas por las redes de la Fundación Principios de Vida y también por la emisora por la cual estás escuchando este podcast.